Otto van del Velde Quijada, diplomado sindical político e ideológico, desarrollado por la Universidad Virtual de Venezuela, el proletario organizado. Le habla Otto van del Velde. Saludo a todos los participantes de este interesante diplomado sindical, político e ideológico que adelantan los amigos y compañeros de lucha de la Universidad Virtual. Este es un interesante taller de formación política sindical, pero también aborda las cuestiones ideológicas y por supuesto las cuestiones laborales. Hasta ahora las dos secciones que se han dado, es la impresión que quiero ahora en este momento explicar, me parecen muy interesantes y de gran profundidad desde el punto de vista del derecho público y del derecho privado. Sobre eso precisamente quiero hacer algunas observaciones que creo pueden resultar interesantes para el debate sindical y político de la clase obrera. Fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos, la profesora Fátima Viera está haciendo exposiciones muy interesantes y de gran profundidad en la relación laboral con los elementos legales constitucionales, o sea, la Constitución Nacional, la Constitución Bolivariana y también la Ley Orgánica del Trabajo. Esa relación, que son relaciones de las normas en la contratación capital-trabajo, son de interés para el movimiento obrero, el movimiento laboral, conocerlas, manejarlas al dedillo en relación a sus problemas ya reivindicativos, pero también en relación a los problemas políticos, y esa era una de las puntualizaciones que quería hacer. Si la relación de la norma formal con la relación de la norma política de fondo, es decir, la relación de la ley con la relación del modo de producción específico, que eso es realmente elemental y fundamental para el aprendizaje y la ideología de la conciencia de la clase obrera como fuerza, incluso como fuerza motriz del proceso revolucionario venezolano, del proceso de cambio del siglo XXI. Es decir, la ley es una norma en este caso del modo de producción capitalista, pero la ley esconde, y sobre todo algunos artículos de la Constitución y también de la Ley Orgánica del Trabajo, esconden una relación más profunda, no la aclaran, no sé si porque es norma solamente o se refiere a la norma del contrato o porque hay elementos ideológicos, y creo que esto es lo que pasa, en la que se oculta esa relación de fondo. Si tenemos esa condición, debemos entonces indagar cuáles son los significados y las definiciones de algunas de esas relaciones que no corresponden al modo de producción o que corresponden al modo de producción en otro sentido, en el sentido, digamos que de la alienación, o sea, del fetiche en que el capital convierte la relación capital-trabajo, pues es decir, en este caso con los trabajadores como tal. Y si el movimiento sindical no tiene clara esa relación y no la descompone y la lleva a sus movilizaciones o a sus reclamos, ya tiene por lo menos el 50% de la lucha a favor de sus derechos perdida. Digamos, por ejemplo, varios ejemplos podemos dar. En el sentido de la Ley Orgánica del Trabajo, que se define en su exposición de motivos como de trabajo social, ¿no? Un proceso social del trabajo, para ser más exacto. Eso es cierto, hay un proceso social del trabajo en una relación de patrón-obrero, pero debajo de esa relación o como plataforma de esa relación hay otra relación, que es la relación del capital y el trabajo, es decir, del que explota el trabajo y del que es explotado por el capital. Entonces la relación que plantea la exposición de motivos de la ley orgánica sobre un proceso social del trabajo no puede quedarse en el hecho definitorio nada más de lo social, sino que tiene que ir a cómo se da esa relación, porque esa relación precisamente determina la ley y determina la legalidad o ilegalidad de la ley, que por lo general es lo segundo, la ilegalidad de la ley en el sentido de que no se aplica, que es una de las cosas que precisa incluso en su exposición, o trata de que quede claro la doctora Vieira. Eso para los trabajadores y para el movimiento sindical es clave. La definición, repito, de la Ley Orgánica del Trabajo como proceso social tiene que estar vinculada al modo de producción, o sea, un proceso social pero del modo de producción capitalista. Y el modo de producción capitalista
se define como la explotación del capital por la fuerza de trabajo, y a partir de ahí se hacen todas las normas de esa relación, o sea, las leyes, incluso la Constitución misma. Que de paso la Constitución del año 60 y la Constitución del año 99 tienen el problema de que hacen un tratado de esa relación considerando iguales las dos relaciones, y eso no es cierto. Es decir, no puede en un solo libro tratarse, a mi juicio, ¿no?, simultáneamente los derechos de la ley del trabajo, en este caso la ley orgánica del trabajo, y los derechos del patrón que explota la ley del trabajo. Que explota al trabajador a través de la ley del trabajo y la justifica con la ley del trabajo, es lo que quiero decir. Entonces, eso no es cierto, porque no puede tratar los derechos del obrero junto con los derechos, en este caso, de Fede Cámara y de Benanchán, que son los elementos monopolistas del trabajo más significativos. Por supuesto, el capitalismo está compuesto también por el pequeño y mediano capital, pero el capital monopolista para nosotros en Venezuela es fundamental y determina las relaciones de trabajo, junto con el Estado, los sectores del Estado que se hacen colaboracionistas de esa posición. Entonces de ahí se desprenden una serie de cosas que alienan la lucha del trabajador. Por ejemplo, que el trabajo es digno. No, el trabajo no es digno. Eso de que el trabajo es digno es un espejismo para el trabajador, en el sentido, sí, que trabajar es correcto, por supuesto, el desarrollo de la humanidad en todo, históricamente hablando, se está hecho sobre la base del trabajo. Pero en este caso el trabajo digno se convierte en un trabajo explotado, o sea que deja de ser digno. Y nosotros tenemos ahorita una gran cantidad de ejemplos actuales de cómo el trabajo no puede ser digno. Porque no porque sea aquí nada más en Venezuela, sino porque hay una relación dentro del materialismo histórico, hay una relación hay una relación de capital-trabajo que evita que ese trabajo deje de ser digno y se convierta en un trabajo, vamos a llamarlo así, indigno. Por ejemplo, en Venezuela ahorita se están dando luchas laborales y reivindicativas en torno al salario mínimo. Y el salario mínimo venezolano, que es una grosería, está catalogado por la propia ONU como un trabajo infrasalario, porque la ONU establece como salario de pobreza crítica $2 diarios. Y en Venezuela se paga en general $5 mensual, con algunos bonos que tampoco son considerados dentro del salario, sino que son especies de donaciones para evitar otro factor, que la fuerza de trabajo se deteriore y deje de producir plusvalía. Pero en el caso venezolano, eso con $5 mensuales, eso es imposible. Habrá deterioro, enfermedades y muerte de la fuerza de trabajo. Bueno, claro, en ese caso, la burguesía recurre al viejo expediente de lo que Marx llamaba el ejército de trabajo. Si tienen millones de desempleados y pueden morirse miles, y ellos lo reemplazan por los millones que tienen cesantes. Pero bueno, estos elementos que estoy mencionando muy rápidamente, ya nos dicen que no es tan digno ese trabajo dentro del capitalismo, ¿no? Y que si el obrero va al trabajo, va a la empresa, ufano y orgulloso de que está trabajando dignamente, está equivocado. Va por una necesidad suprema, y esa necesidad suprema lo obliga a tener un horario que muchas veces no es tampoco el horario del trabajo, las 8 horas, y lo obliga a un salario que no lo alimenta ni a él ni a su familia como debe ser, y lo desgasta. Entonces ese orgullo no tiene ninguna explicación. Otro ejemplo que sería importante, dado el tema que estamos tocando, el salario, es el hecho ese de que el salario es equitativo. Hay una vieja discusión dentro del movimiento obrero, dentro de los socialistas, dentro de los marxistas, acerca de si el trabajo es equitativo, si se paga lo que realmente el trabajador gasta en su energía, en su esfuerzo,
si el patrón le paga exactamente ese trabajo. No, no lo paga. Eso está matemáticamente calculado. Justamente el hecho de que se produzca plusvalía ya determina que el trabajo no es equitativo, porque de 8 horas de trabajo, tomemos este caso, si el patrón determina de las 8 horas del trabajo 4 horas de trabajo socialmente necesario, ¿no?, que tiene equivalencia, y las otras 4 horas de trabajo excedente, ya de hecho esa relación de las 8 horas dividida en 2 partes, una socialmente necesaria y la otra con excedentes, de hecho elimina la equidad del trabajo. Eso hay también que recalcarlo, porque por lo general los trabajadores piensan, no, a mí me pagan lo justo. No pagan lo justo, porque si pagan lo justo, no hay ganancia para el patrón, para el empresario, para la burguesía. Y si no hay ganancia para la burguesía, esta tampoco va a invertir su capital, que no es suyo a la hora de la verdad, sino es la acumulación de otras explotaciones que ha hecho el capitalismo a nivel mundial y a nivel local. Pero bueno, ese capital no lo va a invertir porque lo va a perder, no va a tener ninguna ganancia. Entonces no hay una relación de equidad, no es equitativo. En el capitalismo no es equitativo el trabajo. O sea, no se le paga al obrero lo que él trabaja, sino cuando la plusvalía es relativa, le paga la mitad del trabajo. Y cuando es absoluta es peor todavía. Pero de eso no vamos a hablar, porque eso es un tema que deberíamos discutirlo, pues, en otra oportunidad. Pero sí es bueno señalarlo como ejemplo de que no es equitativo ese trabajo. Entonces, en conclusión, son varios temas que hasta ahora hemos ido abordando, pero que debemos discutirlo, porque esa es la función justamente del diplomado: promover la discusión, promover el debate y la discusión dentro del movimiento obrero y fuera del movimiento obrero también, para llegar a una elevación de la conciencia política de la clase obrera en este caso, o de los sectores populares, en el caso del campesinado y en el caso de las comunas. Entonces, no solamente es importante hacer ese debate, sino asimilar el debate y trasladarlo a las formas prácticas del trabajo obrero, del trabajo sindical, o del trabajo campesino, del trabajo comunal. Y esos ejemplos que hemos dado son materiales que tienen la facultad de promover una gran discusión, una gran investigación, y es el objetivo de este diplomado, que repito, es una actividad realmente importante en este momento en Venezuela por la situación venezolana, por la situación mundial, ¿no?, y por la situación latinoamericana, claro. Entonces, en concreto, fíjense, hemos planteado aquí varios puntos que podemos resolverlo con algunas preguntas. Según la Ley Orgánica del Trabajo, es correcto que es un proceso social solamente, y se llama proceso social del trabajo. ¿Es eso correcto? Investiguémoslo y debatámoslo. ¿Es correcto que el trabajo es digno en cuanto a su función histórica? También va para el debate. Y finalmente, lo que dijimos, esa relación de capital-trabajo es equitativa. El salario es equitativo respecto al trabajo que hace el obrero. Y no solo en el caso venezolano, como ya dijimos, que es prácticamente una grosería lo del salario aquí, sino en todo el modo de producción capitalista mundial. Bueno, estimados amigos, esa es mi opinión personal acerca de las 2 secciones que hemos visto hasta ahora de este importante diplomado, y espero que tengamos una participación en este que viene, en este tercero que ya va a iniciarse dentro de unas horas, que nos metamos dentro del debate, pues para eso está hecho. Muchas gracias por haber escuchado o haber leído
estas opiniones y bueno, estamos en comunicación. Hasta luego.